Puerto Rico. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Esto es lo Último. En Esto es lo Último, hoy, martes 12 de enero del 2021. El 12 de enero del 2021 hemos tenido desde anoche, desde ayer por la tarde, un mal momento en términos de seguridad pública. 3 policías fueron asesinados ayer en la tarde, entre las 3:40 y las 3:50 de la tarde. Un sujeto que al parecer estaba cometiendo delitos en el barrio Severo Quiñones de Carolina fue perseguido por la policía y en una persecución entre ese municipio y la avenida o el expreso Valdoriotti de Castro en Carolina, estos 3 policías, 2 municipales y un estatal, fueron asesinados. Vamos a hablar de ese asunto, pero antes vamos a hablar de lo que es importante que permanezca en la mente de todos los que ejercemos esta profesión periodística y que vamos a tener hoy que analizar esta noticia. La criminalidad en Puerto Rico tiene muchas y múltiples y complejas razones para darse. Tiene muchas maneras de analizarse, pero hay elementos fundamentales. Y definitivamente, quienes atienden ese problema en términos exclusivamente de seguridad pública son los miembros, mujeres y hombres de la Policía de Puerto Rico. Ellos también son víctimas del crimen. Ellos también están en esa línea de defensa sin que el gobierno y el proyecto gubernamental institucional que debe atender las razones fundamentales de la criminalidad en Puerto Rico haga su trabajo. Hace mucho tiempo los policías en Puerto Rico trabajan sin equipo, sin capacidad para ejercer su trabajo de una manera digna, porque ni buen salario tienen los miembros de la Policía de Puerto Rico. Y eso no es otra cosa que responsabilidad del gobierno y de los gobiernos que este país ha tenido por los últimos 50 años y que nunca ha escuchado el reclamo de los miembros de la policía. Hoy vamos a hablar de eso y estos son los rostros de las últimas 3 víctimas de la Policía de Puerto Rico que ayer se enfrentaron con una persona que, por razones que desconocemos porque no tenemos el perfil todavía, solamente sabemos que es un sospechoso de ser un fugitivo de las autoridades federales por haber cometido delitos en esa jurisdicción, se enfrentó con estos 3 policías y no solamente disparó su arma de asalto que tenía en su poder a la hora de hacer un carjacking en Carolina, sino también atropelló embistiendo el vehículo que logró obtener de forma violenta contra una mujer que transitaba precisamente por la avenida El Expreso Valdoriotti de Castro en Carolina, y embistió con ese vehículo a 2 de los oficiales. Uno de ellos murió, uno de los oficiales municipales, y hay otro que está herido. Son 4 las víctimas, 3 fatales y uno que está todavía hospitalizado por razón de esta trágica escena de crimen. Ayer, 11 de enero del 2021. Antes vamos a compartir todos los proyectos y programas que emitamos aquí en Bonita Radio. Compartan, importante para hacer de nuestro proyecto uno sustentable y poder llamar la atención de nuestros auspiciadores a que compartan y pauten en este proyecto comercial, pero también pueden ir a bonitasradio.net y allí compartir lo que puedan con nosotros a través de PayPal y tarjetas de crédito. También pueden hacerlo a través de su ATH móvil con envíos a ese número que está, a esa dirección que está en pantalla de la Fundación Periodismo 21 en la aplicación de ATH móvil, organización sin fines de lucro,
que está recibiendo y será la que reciba el dinero y apoye los proyectos de Bonita, creando los contenidos y produciendo los contenidos de investigación y multimedia para el proyecto de Bonita Radio, que también pueden hacerlo a través de envío de cheques o giros postales PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Ahí pueden enviar cheques a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, cheques o giros postales. Y como siempre les digo, nuestros auspiciadores: Vega Alta Coop, de tu lado siempre; la cooperativa Abraham Rosa; Buen Vecino Café. Sigamos en esto del periodismo independiente, alternativo. Compartan para que se vaya viral este video. Vamos a llamar a la colega periodista en unos instantes, Carla Cristina. Quiero compartir con Carla el análisis de lo que ella entiende ha ocurrido en el contexto que ocurren las muertes de estos 3 policías ayer. Vamos a empezar por identificar a los policías. Por un lado, el policía estatal Luisito Marrero Díaz, de quien su madre colocó una nota en sus redes sociales advirtiendo: quiero que sepan que uno de los policías muertos es mi hijo Luisito, mi adorado hijo Luisito. Eso es para que le pongamos rostro y podamos ubicar quiénes son estos policías que cayeron ayer en el cumplimiento del deber. También el policía municipal Luis Salamán Conde y Eliezer Hernández Cartagena. Yo, antes de hablar con Carla, voy a darles una idea de cómo se dieron estos eventos ayer. Estos policías aparentemente responden, sobre todo los municipales de Carolina, a una llamada telefónica por un accidente de auto en el sector Severo Quiñones, allí en ese municipio. En ese momento, cuando llegaron a la escena, el que supuestamente provocó el accidente es un hombre que está en una camioneta y, sin mediar palabra, lanza disparos con un arma que se entiende es un AK-47, un rifle de asalto, contra los policías. Ahí se comienza a dar una persecución que sale obviamente del área del municipio de Carolina y entra a la avenida Expreso Valdoriotti de Castro, de Carolina a San Juan, a la altura de donde se ubica el Hotel Embassy Suites, que deja atrás el aeropuerto internacional Luis Muñoz Marín. Allí es que los policías tratan de intervenir con el sujeto, lanza su vehículo contra los policías y, una vez hace esto, comete un carjacking, robándole un vehículo Hyundai a una mujer en ese tramo, dejando atrás a los policías heridos y en otros casos muertos. Es importante trazar esa ruta de escena policíaca, porque hace un momento vi una conferencia de prensa de el negociado del secretario de Seguridad Pública Alexis Torres y el coronel Antonio López, del negociado de la policía. Hablar de que supuestamente los helicópteros de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción, FURA, ese elemento de seguridad por los aires de la Policía de Puerto Rico, aéreo, supuestamente activó los 2 helicópteros. Yo tengo entendido que los 2 helicópteros no se activaron sino hasta que ocurren los asesinatos de estos policías. ¿Y por qué eso es importante en el análisis? Porque yo vengo leyendo desde ayer diferentes comentarios de policías en las redes sociales.
Y aquí hemos sido críticos de la policía cuando tenemos que serlo. Pero yo creo que hoy la policía de Puerto Rico se merece que hablemos en un contexto correcto en el que murieron estos 3 policías. Si no hay equipo necesario para atender una querella de un vecino a quien le chocaron el carro frente a su residencia, usted se puede imaginar lo que no se activa cuando la Policía Municipal de Carolina dice que tiene un individuo en persecución y no se activa el helicóptero de la policía. En ese sentido, yo le pediría a los administradores de la policía hoy que cuando vayan a hablar de estos asesinatos, hablen correctamente de cuáles eran las capacidades que tenían esos policías de ir detrás de un individuo que a todas luces tenía un rifle de asalto y estaba mejor preparado que ellos para atacarlos. Vamos a empezar por ahí. Me parece que es importante. Y antes de seguir, recuerden que a esta hora siempre estamos en sintonía y nos escuchan nuestros internautas y radioescuchas tradicionales de la red informativa. Desde el este del país, pasando por el centro noreste de Puerto Rico hasta llegar a Moca, Aguadilla, Vega Baja, Vega Alta. Quiere decir que yo creo que hay que establecer claramente que, por un lado, el gobierno necesita estar claro de lo que ocurre y cómo es que se activan los dispositivos de la criminalidad y cuál es el caldo de cultivo que se da, pasando por la pobreza, la violencia institucional, familiar, etc. Entonces, no es solamente que a ti te adiestren, como dice Ángeles Acosta. Es que la Policía de Puerto Rico o cualquier institución de seguridad debería estar mejor preparada que aquellos que va a tratar de combatir, porque en efecto han decidido, por lo que sea, no entramos en esas razones porque fíjese que el problema es que aquí se ve la actuación contra la criminalidad de una forma punitiva cuando llega a la Policía de Puerto Rico. El Departamento de Educación no hace su trabajo, el Departamento de la Familia no hace su trabajo, el Ejecutivo a través de todas las agencias, recreación y deporte, de todas. Aquí no se cree en un proyecto para atender la criminalidad de manera transversal, que vaya a través de todas las agencias, para atender ese elemento que se da en ese ser humano, que de un momento a otro pasa a ser una persona disociadora en el entorno social en que vive. No es empático. Puede llegar a un sitio y arrebatarle el vehículo a otro porque lo necesita. Para llegar hasta ahí, miles. Podríamos hablar de múltiples razones para llegar hasta ahí. Una de ellas, la desigualdad social. Que conste que los policías en Puerto Rico, para empezar, son uno de esos elementos de los servidores públicos que en mayor desventaja social están a nivel económico. Y eso es una realidad. Pero vamos, de eso quiero hablar con la colega Carla Cristina. Vamos a lo que sucedió ayer, a la escena del crimen, que como dice mi amiga Julia Alemán y colega periodista, nos retrotrae a esos momentos en que fuimos periodistas policíacas y que no solamente íbamos a una escena del crimen en cualquier lugar de Puerto Rico con un ciudadano de a pie, sino que pudimos atender en muchas ocasiones escenas del crimen contra policías. Y yo les voy a hablar de una que quizás fue la más que marcó mi vida personal y profesional a nivel de periodista. Un ex director de escuela de Salinas que asesinó a 2 policías a mansalva porque estaba borracho y ellos lo detuvieron y lo llevaron al cuartel. Y ese día que veo aquí al compañero, al colega José Esteve, que está hablando con el secretario de Seguridad Pública, jamás nos vamos a olvidar porque estaba yo sola con el fotoperiodista del Nuevo Día. En aquel momento yo era empleada del Nuevo Día y estábamos
en aquella escena, y Pepe Esteves me llama para decirme, es cierto lo que están diciendo, Pepe, yo estoy aquí. Es así. Aquí está todo el mundo. Y realmente son esas escenas que tú dices, esto lo estamos viviendo. En aquel momento, otra circunstancia, un ex pilar de la comunidad, como era aquel director de escuela, un hombre ya pasado de los 65 años, avergonzado, pero tomó la decisión de quitarle el arma a uno de ellos, porque ellos, por ser él, fíjense qué ironía, no lo esposaron como debieron haberlo esposado. Él le quitó el arma a uno de ellos y los mató por la espalda, a los dos. De todas esas imágenes, yo tengo 56 años, llevo 30 años en este esfuerzo periodístico, en este oficio. Yo nunca he conocido un gobierno que realmente le dé valor a la policía de Puerto Rico en términos de lo que necesitan para su trabajo. Unos más que otros. Podemos hablar del último momento de Rafael Hernández Colón en el gobierno de Puerto Rico como gobernador, que le dio no solamente un aumento, sino que Betancur y Lebrón era el superintendente, y yo creo que tenía mucho aprecio y había un cuerpo de oficiales en la policía de Puerto Rico que eran insistentes en aquello, y realmente hubo un esfuerzo. En aquel momento fue la primera vez que la policía de Puerto Rico recibió chalecos resistentes a balas, y no estamos hablando de hace 30 años. Así que nos podemos imaginar, nunca han estado bien atendidos los policías. Tienen un problema brutal de organización, porque la verdad que los organizadores que escogen son terribles. Pero no se puede hablar de que aquí haya hoy un gobierno que haya sido justo con la policía de Puerto Rico, porque un policía que se gana $1,700 saliendo de la academia de la policía, que ahora es con un bachillerato, no me digan que está bien pago. Entre eso y los maestros, yo no sé qué va a hacer el gobierno de Puerto Rico para tratar de hacerle justicia a esos dos trabajadores y trabajadoras. ¿Qué ocurre después que hay esta escena en el Expreso Valdoriotti? Que el hombre, que hasta el momento este es el sospechoso, fugitivo del gobierno de Estados Unidos, de la justicia de Estados Unidos en Puerto Rico, pero nadie dice todavía qué delitos había cometido, supuestamente vecino de la urbanización Condado Moderno en Caguas, sigue la persecución, se interna en el residencial Luis Lloren Torres, y de allí sabemos que la policía, incluso los agentes del FBI, continúan buscando, y en horas de la madrugada, increíblemente, hay información de que hay un hombre muerto. Fíjense, vamos de una escena desde Severo Quiñones y ya vamos saliendo de Luis Lloren Torres, y en horas de la madrugada una llamada anónima ubica en el área del embalse en San José un cadáver de un hombre de 23 años que hasta el momento fue identificado como David Emanuel Rivera Batis, que era un vecino de Ponce, pero que estaba viviendo recientemente, en el último año, en el área de la Colectora en Santurce. Y ese cadáver, que estaba baleado, tenía un pedazo de cartón que lee: yo soy el responsable del asesinato del guardia. Aquí está. Primero, que bendito, el que lo escribió sepa que escribió identificando a un muerto que no podía escribir después de muerto, y si podía escribir, que venga Dios y lo vea. Así es que ahí tenemos un cadáver que se supone, según las fuentes del compañero Miguel Rivera Puig en el periódico El Vocero, es
un joven que estaba identificado o era parte de una ganga de narcotraficantes que de hecho arrestaron a 2 de sus cabecillas en la República Dominicana hace unos días, que fue el sospechoso de matar a la joven Isadora Nieves, la joven que asesinaron en el área de la avenida Roosevelt el pasado 7 de noviembre, Isadora Marí Nieves Cruz. Este joven que fue encontrado muerto esta madrugada a las 1:30 de la mañana, supuestamente identificado como el que mató a los guardias, es sospechoso también del asesinato, o era sospechoso del asesinato de esta joven. 2 cosas importantes. El hecho de que este alegado sicario sea un fugitivo federal me ubica perfectamente la investigación que tenían los federales con relación a esa ganga que asesinó a Isadora Nieves, a Isadora Marí Nieves Cruz, alias Pinky Kirby. ¿Por qué tengo la suspicacia y la sospecha? Porque una de las cosas que se dieron en aquel momento era que Isadora también era una de las acusadas de la ganga de la FARC, como se le conocía a esa ganga de la colectora. Y a pesar de que hacía un año estaba acusada y tenía un grillete, no había sido sentenciada. Sospecha. A mí me parece que aquí a quienes en efecto le mataron a un informante fue a las autoridades federales. Y ahora no saben si van a asumir jurisdicción. Lo que pasa es que yo no creo solamente que le da jurisdicción el hecho de tener ahí a un informante, a un fugitivo de esa jurisdicción. Es que también le da jurisdicción el hecho de que este cometió un carjacking, y eso es un delito federal. Y a esta hora estamos en la pausa de la red informativa, pero seguimos aquí. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio en Esto es lo Último. Regresamos en 3 minutos con los amigos y amigas de la red informativa. Entonces yo creo que sí es importante establecer algo que no se nos puede escapar. Sí, a la policía de Puerto Rico, el gobierno de Puerto Rico le debe mucho. No le hace justicia. Pero ¿y no dicen los federales que ellos son los más que tienen no solamente recursos, que ellos son los más que se mueven y pueden hacerlo todo bien? Ahí está. Ese fugitivo federal, ¿por qué no acaban y dicen quién es ese fugitivo federal? ¿Por qué no acaban y dicen si es una persona que estaba bajo la seguridad de ellos y tiene realmente implicaciones en el caso de la FARC? Ayer ustedes escucharon cómo habló Stephen Muldrow de lo que está pasando en ese mundo del narcotráfico y que íbamos a estar viendo próximamente casos grandes de narcotráfico en Puerto Rico. Lo menos que se ha cogido en los pasados 6 meses son 25.8 millones de dólares en efectivo en el muelle de San Juan, en una embarcación. Entonces, me parece que aquí tenemos que contextualizar claramente y que la investigación continúe, pero para mí era esencial que pudiéramos traer lo que es materia de análisis y de presentación de los hechos a nivel periodístico para que veamos por dónde van los tiros en este caso. A esos 3 policías los asesinó hasta el momento una persona que
fugitiva de las autoridades federales y las autoridades federales han dicho poco. Ustedes me dirán, ellos nunca dicen nada. Claro, lo que pasa es que es importante que si ellos no dicen, nosotros contextualicemos de qué estamos hablando. Porque si le mataron a un testigo, en el caso de Isadora Nieves Cruz, si en efecto este joven también era parte de ese entramado, y qué interesante que el que sale muerto o asesinado también a la 1:30 de la mañana y que alguien le puso y le escribió que era él el responsable de asesinar a los guardias, qué interesante que está relacionado con el caso de la FARC. Que no olvidemos que el caso de la FARC también trajo hace por lo menos 2 meses a sus cabecillas que estaban fugitivos desde agosto del 2019, cuando fueron arrestados todos los miembros de la ganga, menos esos cabecillas, fueron arrestados en la República Dominicana. Me parece que esto va a traer cola, pero vamos a lo que yo creo es importante también atender, que es la hipocresía del discurso político. En el contexto del asesinato de estos 3 policías, ya los políticos empezaron a hablar de héroes. Ya el gobernador electo Pedro Pierluisi acaba de emitir 3 días de duelo por la muerte de estos policías. Y las redes y las personas que tienen a bien comentar cuando esto ocurre, comienzan a tratar de dilucidar y tratar de manejar. Y son las 11:26. Regresamos de la pausa en la red informativa. Estamos aquí en Bonita Radio, en Esto es lo Último, haciendo el análisis de lo que ha ocurrido con los policías que fueron asesinados ayer, hasta el momento como sospechoso a manos de un fugitivo federal. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. No se olviden, puede ir a bonitasradio.net. Allí ve todos nuestros contenidos. Vaya a Facebook, dele like y síganos para que esté todo el tiempo al día con nosotros. Le dije a la compañera Carla Cristina que me llamara. Ya, vamos a hablar. Aquí está Carla Cristina. Carla Cristina, buenos días. ¿Estás tú en el aire con nosotros? Saludos a ti, Carmen Enit, y a todos los que te escuchan. Mira, Carla, yo quisiera hablar contigo de lo que ocurrió ayer con estos policías y del comentario que atendiste esta mañana con relación a lo que es la hipocresía del discurso político. Un poco traía yo ahora que esa hipocresía emana de esos comentarios de que son héroes estos 3 policías, cuando ese mismo escenario político, sobre todo partidista, juega bastante con la posibilidad del voto de esos policías, hablándole de aumentos de salario, hablándole de cambios en la estructura de sus beneficios, etcétera, pero sin embargo nunca ocurre. Y yo quisiera que tú nos trajeras tu visión, tu análisis con relación a esto. Sí, definitivamente yo me sostengo que es una hipocresía de parte del gobierno. Sí son héroes, pero son héroes no tan solo porque ayer murieron en el cumplimiento del deber, sino porque salen todos los días a trabajar en condiciones que ningún policía, ninguna persona que sale a dar su vida, digo, no sales a dar tu vida, pero es un se riesgo muy exponen, grande. claro. Nadie debe trabajar en esas condiciones, y es una hipocresía porque vemos como cada 4 años al final casi siempre cerca de las elecciones que se le prometen estas aumentos de salario, mejores condiciones laborales, y esto no pasa. Incluso vemos los policías, el retiro fue, o sea, el retiro de los policías prácticamente es paupérrimo. Uh-huh. Así que sí, es un discurso hipócrita, y yo creo que hay personas que me han dicho que este no es el momento, y yo creo que todo lo contrario, se puede y se debe aprovechar la coyuntura para hablar sobre este tema.
Bueno, cuando la gente dice este no es el momento, a mí me asusta porque yo a veces pienso que la gente cree que los momentos son de 8 a 5 y tienen libre fines de semana. O sea, no, no, no. Los momentos son cuando se puede contextualizar correctamente qué es lo que está ocurriendo. Claro, igual podemos ser solidarios con las familias de los policías, Claro. podemos ser solidarios con quien sea que haya sufrido que esté sufriendo este dolor, pero a la misma vez podemos también exigir del gobierno que actúe, no tan solo con 3 días de duelo, tú sabes, sino que más allá de eso, con las condiciones salariales y laborales de los policías. Y otra cosa, Carmen, no tan solo, porque el asunto es un poco más profundo que esto, no Claro. son solo las condiciones laborales de los policías, también son las condiciones y las oportunidades de todas las personas, sobre todo las personas pobres, que muchos de ellos terminan siendo policías. Uh-huh. Y ese es el tema que nosotros en el que nos debemos concentrar, sin obviamente dejar de ser solidarios con el dolor de la familia. No, bueno, definitivamente yo creo que la solidaridad está ahí planteada y porque hay solidaridad, denunciamos y planteamos este análisis en el contexto de que ¿por qué hablar ahora de héroes? Cuando tú tratas a alguien de héroe, lo tratas súper bien de principio a fin. Claro. Mira, Carmen, un cadete gana $1,800. O sea, eso es que alguien me explique cómo se puede pagar una casa, un carro, un teléfono y una compra con $1,800 y tener una vida digna, ¿no? Exacto. ¿Cómo se puede? Un policía empieza ganándose $2,200. Un agente ya cuando pasan la hora, cuando un cadete está en la Cuando academia, sale, cuando termina exacto. la academia, $2,200. Una persona que está arriesgando su vida todos los días, lo vimos ayer y se ve a diario. Uh-huh. Mientras tanto tenemos, ¿verdad?, que es parte de lo que estuve escribiendo, tenemos a los legisladores que empiezan en $6,000 y pico. O sea, ¿cómo que son personas que trabajan en aire acondicionado, una butaca sentada en un hemiciclo, que tienen asesores que les hacen prácticamente el trabajo? Entonces, ¿cómo mientras nosotros sigamos viviendo esa desigualdad, esa injusticia social, pues obviamente vamos a tener estas cosas que estamos viendo y peores? Mira, yo cuando estaba leyendo tu escrito esta mañana, recordé, y me lo recuerda Nidia Báez también, que Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, inmediatamente emitió un tuit ayer hablando de lo triste que era el día de ayer para la policía de Puerto Rico y que estaba con la familia. Y yo pensaba, y no hay nadie que le conteste a la gobernadora sucesoral, cuando usted quiso atornillar a Osvaldo Soto García en la oficina del Contralor de Puerto Rico sin la capacidad para hacerlo, pagándole $120,000. Uh-huh. Cuando usted decidió que su asesora y su achichincle personal y la que le escogía la ropa y le ponía los zapatos, Marisol Blasco, se iba a ganar $9,000 al mes. ¿Pensó en los policías que dan la vida todos los días? Uh-huh. O sea, realmente, Carla, y por eso quise hablarlo contigo, ¿cómo es posible que hagan una cosa y digan otra, y digan una cosa y hagan otra? Porque la gobernadora Wanda Vázquez Garcet, por cosas del destino y porque el pueblo se tiró a la calle y votó a Ricardo Rosselló Nevares, le tocó ser gobernadora de Puerto Rico. Pudo haber atendido lo que ella conoce de propio y personal conocimiento porque fue fiscal del Departamento de Justicia. Uh-huh. Entonces ahí es que tú dices, wow. Sí, es totalmente hipócrita. Igual los policías, el gobierno lo utiliza como un escudo en momentos en que la población está exigiendo ¿verdad?, mejores condiciones de vida y no todo lo que, ¿verdad?, cuando el país se cansa de las injusticias del gobierno y sale a la calle a exigir un gobierno justo, equitativo, vemos entonces cuál es la respuesta del Estado, y es utilizar a la policía como escudo. Repito, una total hipocresía. Es una total hipocresía. Carla, gracias, y como siempre te digo, cuando quieras, pasa por acá y hablamos de estas y otras
incongruencias de nuestro sistema político y que el periodismo tiene que atender de manera responsable. Gracias siempre por estar disponible. Gracias a ti, Carmen. Bueno, fue Carla Cristina. Es parte de lo que siempre queremos hacer en Bonita Radio. Los periodistas no solamente pueden contextualizar las historias. Lo hemos hecho siempre que tratamos de traerles información de lo que está ocurriendo en Puerto Rico en los diferentes órdenes. En el mundo de la seguridad pública, en el mundo de una actividad criminal cada vez más presente en la vida de todos los puertorriqueños y ciudadanos que viven en este país. Hay que contextualizar igual, porque no es la muerte de 3 policías y lo que es doloroso para ellos y sus familias solamente. Es lo que supone que hayan llegado hasta ahí. Es cuáles fueron las omisiones de este gobierno, de los gobiernos que se supone que atiendan el asunto de seguridad pública de una manera en que puedan llegar a la raíz de ese problema de la criminalidad. Y uno de los elementos que atiende ese asunto es la Policía de Puerto Rico. En la Policía de Puerto Rico hay oficiales que no tienen uniformes adecuados para asistir a su trabajo. Hay oficiales, guardias, que no tienen un arma de fuego que esté debidamente mantenida. Ni hablar de los vehículos. Pero lo más importante, además de todo eso, ¿tienen los policías la capacidad de ir a un esfuerzo psicológico, de atenderse diariamente por el trabajo que tienen y el esfuerzo que hacen y cómo se exponen todo el tiempo en ese oficio? Yo les aseguro que no. La Policía de Puerto Rico en los años 90, y lo sé, como les dije en principio, cubrí la policía como primera fuente de información desde el 1986, que llegué a una sala de redacción de un periódico. Desde ese momento, al lado de la oficina de prensa del cuartel general de la policía en Atorrey estaba la oficina de los psicólogos. Todo esto para una fuerza de 18,000 en aquel momento. 4 psicólogos. Me dicen a mí que esos son los que pueden atender ahora una fuerza disminuida, porque sabemos que también es una crisis en la policía. No hay suficientes policías. Y si no, que lo digan los vecinos de cualquier sector en Puerto Rico. Ustedes saben dónde yo veo más policías estatales. Y no son muchos, es que los veo más. Que por ejemplo, en las zonas metropolitanas, en Isabela, en Aguadilla, en Añasco, en los pueblos del oeste. Pero ¿saben con quién están reforzados? Con los policías municipales, como ayer los 3 policías municipales, 2 de ellos resultaron muertos y 1 está herido. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que tenemos que aceptar que la hipocresía gubernamental, partidista y política de nuestro país hoy llame héroes a 3 policías cuando, como dice Eneida, el sistema le falló malamente. Porque no me digan que una pistola 9 milímetros, y yo no sé de armas lo que aprendí cubriendo la Policía de Puerto Rico y el Sistema Federal de Justicia. No me digan que una 9 milímetros está equiparada con el rifle de asalto que tenía este otro bambalán. Entre otras cosas, ni debidamente mantenida ni el calibre de las que poseen los sicarios. Exactamente. Entonces, me parece que para hablar hoy y ser solidarios con la Policía de Puerto Rico, debemos denunciar lo que está ocurriendo, debemos contextualizar lo que ocurre finalmente en las filas de la Policía de Puerto Rico. Que nosotros hemos sido críticos de la policía cuando se presta, como dice muy bien Carla, los utilizan para tirarla contra el pueblo. Ellos no han llegado, por lo menos en Puerto Rico. En este momento pausamos, soy Carmen Enit Acevedo, pausamos para
la red informativa, 3 minutos, regresamos aquí a Bonita Radio y a Esto es lo Último. Nosotros seguimos en las redes sociales. Los utilizan y los lanzan contra el pueblo en los 1 de mayo, en las huelgas de la universidad, en las expresiones que se hacen de manifestación y protesta frente al Capitolio, frente a la fortaleza. Ellos no han llegado a la fórmula de entender que los están utilizando. ¿Está bien? Pero hoy no podemos decir otra cosa que ser solidarios con las familias, solidarios con los policías, y ojalá encuentren la ficha de la exigencia al gobierno que se supone que también vele por la vida y las propiedades de ustedes, porque ustedes velan por la vida y las propiedades nuestras. Y en ese sentido, Margarita López preguntaba si habían arrestado al susodicho. No lo han arrestado hasta el momento. De hecho, voy a entrar a ver si hay alguna información nueva, pero hasta el momento no habían detenido al sujeto. Dicen que las características de el hombre de ayer son similares al que está identificado como, y vamos a buscar el nombre correcto, como esta persona que es un fugitivo federal, que quiero que sepan que tiene 33 años. O sea, uno de los policías asesinados tenía 30. Luis Salamán Conde. Y este joven, que hasta el momento es el sospechoso, que es natural de Caguas y vivía en la urbanización Condado Moderno en Caguas, tiene nació en el 1987, tiene 33 años. Carlos Coto Cruz, alias, el alias es Guasa. Supuestamente un fugitivo de las autoridades federales en Puerto Rico, y tiene una dirección del apartamento C del Jardines de Condado Moderno en Caguas. ¿Y desde cuándo está fugitivo? Desde el 2018. Fíjense, desde el 2018 versus el 2019, que las autoridades federales detuvieron a la ganga de las FARC, menos a su jefe, que fue arrestado hace unos 2 meses en República Dominicana. Este joven por narcotráfico igualmente en el 2018. Habrá que ver. Nosotros vamos a seguir definitivamente en el día procurando mayor información. Hasta el momento no tengo ninguna noticia relacionada con el arresto de esta persona o de ninguna otra persona. Vamos a ver qué pasa. Vamos a aprovechar para ir de lleno a otros temas, pero antes quiero decir que no olvidemos que estamos, Bonita Radio comparte sus contenidos y somos parte de la red informativa Cumbre 1470, Radio Éxitos 1530, Radio Grito en Lares. La red informativa está teniendo impacto en las redes sociales con los contenidos de Bonita Radio y también a través de sus redes sociales. Allí nos encuentran. Vamos a otros temas que me parecen también importantes. Me parece bien importante lo que ocurrió ayer, que fueron juramentados 2 jóvenes del movimiento Victoria Ciudadana como legisladores municipales de San Juan. Mientras Manuel Natal se apresta a buscar evidencia y a ir a los tribunales para retar la certificación del alcalde del Partido Nuevo Progresista electo en San Juan, Miguel Romero. Estos 2 jóvenes de nombres Michael Taule, y Mari Laura fueron
juramentados ayer como legisladores municipales de San Juan. Importante, importantísimo. La presidenta de la legislatura municipal de San Juan, la mano derecha de la legislatura municipal de Miguel Romero, es Ángela Meyer. Ayer hablaba de diversidad. Ayer hablaba de que todo el mundo en esa legislatura tenía compromiso con el bienestar de los sanjuaneros. Ahí está también Albita Rivera. Vamos a ver si estos jóvenes van a poder recibir el trato que deben recibir profesional de sus compañeros legisladores municipales y cómo se va a comportar ese cuerpo que tiene obviamente mayoría del Partido Nuevo Progresista cuando entre en conflicto con lo que quiere hacer el alcalde versus lo que estos dos jóvenes de Victoria Ciudadana, me imagino que irán a fiscalizar en términos del trabajo que se va a hacer en ese municipio. Súper importante. ¿Podrán encontrar la evidencia para impugnar a Miguel Romero, Denis Debord? No tengo idea. Hasta el momento, a mí la gente de Victoria Ciudadana, sobre todo Manuel Natal y Alexandra Lúgaro, no me contestan los requerimientos de información, pero los demás no tengo información. No he hablado con Anaíma Rivera Lacén, que es la única presidenta de ese movimiento que me contesta, y Mariana Nogales, etcétera. Pero como todo lo que incumbe a San Juan aparentemente está controlado por Manuel Natal, pues no tengo información de si tienen evidencia. Cuando vayan a los tribunales, me imagino que ya no serán ellos hablando, pero los documentos públicos hablarán por sí solos y sabremos qué van a alegar. En términos de la legislación, también importante, que ustedes saben que ayer también empezó una nueva legislatura pluralista, juramentó todo el mundo. José Luis Dalmau, presidente del Senado, Tatito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes. E interesante que la primera controversia fue que Joan Bebe dijo, la legisladora de Proyecto Victoria Ciudadana, me da con decirle, del Proyecto Dignidad, dijo que había votado por José Luis Dalmau porque José Luis Dalmau le había dicho que él iba a apoyar los esfuerzos de los proyectos antiaborto. Y ya hoy José Luis Dalmau dijo lo que yo les anticipé ayer, que era lo que iba a decir con relación a eso. No, yo no le dije que iba a votar a favor y que estaba a favor de esos proyectos. Yo le dije a ella que yo iba a asegurarme que participaran, o sea, que esos proyectos salieran, tuvieran el proceso legislativo que conlleva, que van a ir a vista, que va a ir a una hora, no a las 12 de la noche ni a la 1 de la mañana, que van a ir a horario regular a verse esas vistas, que van a bajar al hemiciclo temprano. Pero yo le aseguré el proceso legislativo. Claro. Por eso es que yo creo que ayer Joan Bebe se precipitó. Lo que tenía que era, si quería cucar la contestación, tenía que esperar a ver cómo se iba a dar el proceso. Pero ella quiso ser más política que nadie. Así se juega la política, pero tiene que tener cuidado. Tiene que tener cuidado que los asesores, que ya había por ahí a unos analistas, abogados diciendo, bueno, ella fue allí a hacer política, está haciendo lo que tiene que hacer. Ah, bueno, está bien. Lo que pasa es que hay un timing, y parece que se tiró y le dio la oportunidad al otro de decir, no, yo lo que le dije fue que el proceso legislativo está asegurado. Y dijo más José Luis Dalmau, se lo aseguré a ella y a Anaíma Rivera Lacén. Claro, porque José Luis Dalmau sabe que quién viene a atender de manera profunda y con una calle en términos de lo que es la justicia social para las mujeres, etcétera, ese tema en la legislatura, Anaíma Rivera Lacén. Así es que vamos a ver. Entonces, otra línea que yo creo que también es importante atender como tema es el asunto de la vacunación. Me parece interesante que el Departamento de Salud y el secretario del departamento,
Carlos Mellado, y la directora de la oficina de vacunación o de la gestión de vacunación en ese departamento, la doctora Irma Cardona, hicieron lo que tenían que hacer. Hicieron una conferencia de prensa para hablar de lo caótico y calmar a la gente. Calmar a la gente de esto que era una crisis en el lanzamiento de la vacunación contra el COVID. Importante porque sabemos que ayer lo menos que ocurrió es que la gente llamó a los proveedores y los proveedores no contestaron el teléfono. ¿Para qué rayos emiten una lista si después no van a contestar el teléfono? Pues mire, algunos proveedores contestaron, pero por lo menos 10. Algunos teléfonos estaban dados de baja y otros teléfonos sonaban y no los cogían. Así es que, ¿qué dice el Departamento de Salud? El Departamento de Salud dice que en efecto hay vacunas, pero que en esta etapa van a priorizar por la cantidad de vacunas que hay, van a priorizar con las personas de 75 años o más. La fase 1B, que es en la que se van a vacunar a los 65 plus. Pero en este momento, a la semana que viene, usted va a poder llamar desde esta semana a esos proveedores para hacer su cita. Pero fue bien claro y enfático, o hizo hincapié, el secretario de Salud, Carlos Mellado. Centro que no tenga un número de teléfono en donde Juana o Pedro puedan llamar y hacer una cita y explicar, centro que no va a vacunar. Punto y se acabó. Se puso potrón, como dirían en mi barrio, Country Club. La doctora Iris Cardona, por su parte, dijo que hay 91 proveedores que cumplen con los requerimientos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, CDC, para administrar la vacuna. Se tomó la decisión de hacer el anuncio porque entendíamos que había personas preguntando todos los días cuándo me toca, a dónde voy. Claro, el problema de eso es que usted puede, yo no tengo problema, doctora Cardona, con que usted tenga que anunciarlo. Pero bendito, alguien no se podía asegurar que esos números que estaban ahí funcionaban. ¿Usted sabe lo que yo hubiera hecho o le hubiera recomendado a mi cliente que hiciera? Usted siente a 2 o 3 personas a atender cada uno de esos teléfonos, a hacer una llamada, a coger el nombre con los 2 apellidos de la persona que le contestó y hacer una verificación de que definitivamente servían los teléfonos o había comunicación. Y advertirle, el secretario dijo que, ojo, el que no le conteste el teléfono a nadie tiene un problema y no va a vacunar. Eso es lo que se hace en un proyecto que tiene base, logística, estructura. Antes de crear el caos que crearon ayer. Y como ahora el caos, recuerde, doctora, el caos se crea en 2 minutos. Yo no había subido a hacer el programa ayer a las 8 de la mañana y ya tenía información de gente que me decía que no le contestaban los teléfonos en el proveedor de su municipio. En Sidra, Cosma, nunca contestó el teléfono. Y tengo algunos otros cuentos de Cosma, que eventualmente podemos hablar sobre eso. Pero ya nos tenemos que ir, son las 11:53 de la mañana. Nosotros vamos a hacer un programa hoy a las 5 de la tarde, como siempre. Qué Palo es Noticia a las 5 de la tarde. A los amigos y amigas de la red informativa, recuerden que nos pueden escuchar a través de todas las plataformas, sobre todo YouTube. Cuando se termine este programa, todos los programas están allí colgados en YouTube. Y puede ir a iVoox, iTunes y Spotify y los escucha también como podcast. En la red social de Facebook siempre estamos, tanto en la de Bonita Radio como en Red Informativa. Recuerde también que si puede y le parece, vaya a bonitasradio.net, allí puede colaborar con nuestro proyecto a través de PayPal y tarjetas de crédito, que también puede hacerlo a través de la Fundación Periodismo Siglo XXI en su ATH móvil. Fundación Periodismo 21 en el área de negocios. Puede enviar cheques o giros postales a la dirección que tienen en pantalla, PMB 284, PO Box 19400, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Que no se olvide que nuestros auspiciadores están
en la mejor disposición de apoyarlos económicamente si usted necesita un producto financiero. Cooperativa de Vega Alta y Abraham Rosa, entre Bayamón, Toa Baja, Vega Alta. Y en el caso, perdón, de Vega Alta, tiene sucursales también en el área de la avenida Kennedy, en el edificio ILA. No se olvide, por allí puede pasar y están a la orden siempre. Buen Vecino Café, como siempre, con nosotros. Y puede ir a Twitter. En Twitter siempre tenemos información. Y es información que a veces es de parte de artistas gráficos que a través de su esfuerzo creativo denuncian. Y eso nos parece importante. Éxito. Nos vemos a las 5 de la tarde en Que Palo es Noticia. Hasta entonces, buen provecho. Hasta ahorita.